La NASA me puso en criosueño durante 200 años para llegar al planeta Kepler. La colonia que me recibió fue aterradora, no eran humanos. Lo primero que noté al despertar fue el silencio. No del tipo pacífico. Del tipo equivocado. De esos que te ponen los pelos de punta antes de que tu cerebro pueda entender por qué. Abrí los ojos dentro de la criocápsula y observé los patrones de escarcha en la cúpula de cristal sobre mí. Las lecturas médicas parpadeaban sobre la superficie curva. Día 312 de sueño. Justo a tiempo. El fluido se drenó de mi cuerpo con un gorgoteo húmedo, y la cápsula se abrió con un silbido como un pulmón mecánico exhalando su último aliento. Me llamo Nathan Cross, cronofísico, tengo 38 años, soy esposo y padre. Y según los parámetros de la misión, acabo de pasar casi un año en animación suspendida a bordo de la nave colonial Hades y mientras mi familia y otras 300 almas establecían el primer asentamiento permanente de la humanidad en Kepler 186 f. Se suponía que me despertaría con celebraciones. Quizás con algún cartel cursi de bienvenida a tu nuevo hogar que Clare habría insistido en hacer. A mi esposa le encantaban ese tipo de gestos. Dulces, sentimentales, humanos. En cambio, me desperté en silencio. Salí de la cápsula, con los músculos ardiendo por la falta de uso. La bahía criogénica estaba vacía. La tenue iluminación de emergencia lo cubría todo de tonos ámbar y sombras. 6 cápsulas más se alineaban en las paredes, todas vacías, todas abiertas. Los demás que se habían quedado para terminar los preparativos antes de seguir al grupo principal a la superficie. Vera, llamé con voz áspera. Informe de situación. La IA de la nave no respondió de inmediato. Ese fue el segundo error. Vera estaba programado para responder en 0.3 segundos. Conté hasta 5. Hola, doctora Cross. Su voz crepitó por los altavoces, distorsionada. Bienvenido. Eres el último. ¿El último qué? El último en despertar. Eso tenía sentido. Yo era el último resucitado programado. Pero algo en su tono me pareció extraño, demasiado monótono, demasiado cuidadoso. ¿Dónde están todos?, pregunté, poniéndome el mono que había estado colgado en mi taquilla. Olía a esterilizado, a intacto. Ya están en casa. Otra pausa más larga esta vez. Por favor, pasen a la plataforma de observación. Deberían verlo. Debería verlo. No es que quieran verlo ni que lo recomienden. Simplemente deberían verlo. Me temblaban las piernas al recorrer los pasillos. La nave se sentía diferente. Evitada. Había tazas de café medio llenas sobre las consolas, pero cristalizadas en un lodo marrón. Alguien había dejado una chaqueta sobre una silla en el comedor. Una tableta sobre un escritorio mostraba un mensaje a medio escribir que terminaba a media frase. La colonia es hermosa, más allá de cualquier cosa que pudiéramos tener. Eso era todo. Sin puntuación, sin firma, solo esas 9 palabras suspendidas en el espacio digital. Llegué a la plataforma de observación y me quedé sin aliento. Kepler 186 f colgaba en la ventana como una joya verde y azul. Exactamente donde debía estar, exactamente como lo habían mostrado los estudios. Pero la colonia, Dios, la colonia, podía ver el asentamiento, música, desde la órbita. Eso por sí solo era un error. Se suponía que nuestras estructuras serían pequeños hábitats prefabricados, sencillos y funcionales. Lo que veía desafiaba por completo esa descripción. Las agujas se alzaban desde la superficie, retorciéndose en espirales que parecían doblarse de maneras que dolían a la vista. Los edificios se agrupaban en patrones que me hacían llorar al intentar seguir su geometría. Y la arquitectura misma cambiaba, parpadeaba, como si observara una estructura en múltiples estados a la vez. Apreté la cara contra el frío cristal. ¿Era ese el eje central? Parecía nuestro diseño, pero estirado, alargado, y junto a él, torres que definitivamente no figuraban en ningún plano que yo hubiera aprobado. ¿Verás cuánto tiempo lleva establecida la colonia? 287 días.
Menos de un año. Habíamos planeado vivienda básica, producción de alimentos, supervivencia, infraestructura, no lo que yo estaba viendo. ¿Están vivos? Me costó encontrar la pregunta correcta. ¿Están todos vivos? Sí, Dr. Cross. Los 342 colonos están contabilizados. Vivos y bien. Debería haberme sentido aliviado. En cambio, sentí agua helada en las venas. Comunícame con Claire, mi esposa. Ahora mismo. La estática silbaba por los altavoces. Entonces, sepultada bajo capas de distorsión, oí su voz. Mi esposa. La mujer a la que le di un beso de despedida antes de subir a mi criocápsula. La mujer que prometió cuidar de David y Emma hasta que despertara. Nathan encontró algo. Hermoso. No tengas miedo. El eco cortará la transmisión. No puedo cumplir. Es la versión más limpia disponible. Golpeé la consola con la mano. ¿Qué demonios pasa ahí abajo? Te han estado esperando, Dr. Cross. La voz de Ver había cambiado. Ahora más suave, casi complacida. Todas las versiones de ellos han estado esperando. Deberías irte a casa ahora. Deberías ver en qué se han convertido. Todas las versiones. ¿Qué significaba eso? Todas las versiones. Observé la arquitectura imposible de abajo. La colonia que no debería existir, el hogar que se había transformado en algo que no reconocía. Y por primera vez desde que desperté, consideré la posibilidad de haber cometido un terrible error. Que tal vez debería haberme quedado dormida. Que tal vez lo que estuviera allá abajo, en ese planeta, ya no era mi familia. Pero David estaba allí. Emma estaba allí. Claire estaba allí. Así que iría. Claro que iría. Simplemente aún no sabía que volver a casa significaría perder todo lo que esa palabra había significado para mí. Pasé 2 horas revisando los registros de la misión antes de dirigirme a la bahía del transbordador. 2 horas que solo empeoraron las cosas. Las primeras grabaciones fueron bastante normales. La cara de Claire en la pantalla, cansada pero emocionada, hablando del aterrizaje inicial. El aire aquí huele a pino y a algo más dulce. David no deja de preguntar por ti. Emma te dibujó la casa nueva. Ya te extrañamos. Eso fue el día 14. Para el día 43, sus mensajes habían cambiado. Se veía diferente. No exactamente mayor, sino como alguien que había visto algo que no podía olvidar. Encontramos estructuras subterráneas, preexistentes, no naturales. El equipo de investigación está investigando. Es increíble, Nathan. Lo entenderás cuando lo veas. Día 91. No miraba bien a la cámara. Sus ojos se desviaban constantemente hacia algo fuera de pantalla. No te preocupes por nosotros. El tiempo se siente extraño aquí, pero para bien. Los niños están experimentando cosas que no puedo explicar. Están creciendo de maneras importantes. Pronto nos acompañarás. Los registros posteriores se fragmentaron. Los mismos eventos fueron descritos de 3 maneras diferentes por 3 personas distintas. Las marcas de tiempo se superponían. Una entrada del ingeniero jefe afirmaba que era el día 105. Otra del oficial médico insistía en que era el día 200. Ambas tenían la misma fecha. El último mensaje claro era de alguien que no reconocí. Un hombre con canas en las sienes y el cansancio grabado en el rostro. Si estás viendo esto, no bajes. Pon en cuarentena el sistema. Lo que sea que esté aquí, te cambia. No rápido, no violento, sino permanente. He visto a gente que quiere convertirse en algo más. Algo que lleva su rostro, pero piensa de maneras que no deberíamos pensar. Me llamo Robert Pike. Yo era seguridad. Ahora solo intento recordar cómo se siente el tiempo lineal. El vídeo se cortó. Subí a la lanzadera de todos modos. ¿Qué más podía hacer? El descenso comenzó suave. Piloto automático activado, trayectoria fijada.
La atmósfera del planeta brillaba naranja y rosa mientras descendíamos por las capas superiores. Me agarré a los reposabrazos y miré el altímetro. 3.000 metros, 2.000, 1.500. Entonces los instrumentos se volvieron locos. El altímetro mostró 3 lecturas simultáneamente: 1.000 metros, 500 metros, 3.000 metros. Los 3 números parpadeaban en la misma pantalla como si no pudieran decidir qué realidad ver fuera de la ventana. La colonia aparecía y desaparecía. En un instante vi esas agujas retorcidas elevándose hacia mí. A continuación, solo llanuras vacías de hierba nativa meciéndose con el viento. Luego, algo peor. Un paisaje en ruinas, como si la colonia hubiera estado abandonada durante siglos. Estructuras desmoronándose. Vera, recibo varias lecturas. Correcto. Su voz se oyó más clara ahora, casi divertida. Te estás acercando al umbral. La realidad se vuelve más flexible, bufido, cerca de la superficie. Flexible. Qué palabra tan ingeniosa para describir la física de pesadilla que operaba allá abajo. El transbordador aterrizó con un golpe sordo que me castañeteó los dientes. Por un instante, todo quedó en silencio. Luego, los números en mi consola se estabilizaron. Una altitud, una marca de tiempo, una realidad. Abrí la escotilla. El aire me impactó primero. Dulce, tal como había dicho Clare, pero con un aroma subyacente que me recordó al ozono y al cobre. La plaza se extendía ante mí, pavimentada con algo que parecía hormigón común, pero que reflejaba mal la luz. Demasiados ángulos, demasiadas sombras donde no deberían existir. Y los edificios. Dios mío, los edificios. De cerca, eran peores que desde la órbita. El material del que estaban hechos parecía sólido, pero podía ver a través de él. No era exactamente transparente. Era más como si estuviera viendo la estructura en múltiples etapas de construcción y deterioro a la vez. Una pared nueva, desgastada y demolida, todo ocupando el mismo espacio. Di 3 pasos hacia adelante y me detuve. Una mujer caminaba hacia mí por la plaza. Se movió con normalidad durante 2 pasos. Luego sus movimientos se entrecortaron como fotogramas cortados de una película. Estaba a 5 metros de distancia, luego a 3, luego a 7, y finalmente justo delante de mí, sin una transición fluida entre posiciones. Cuando dejó de moverse, se solidificó. 30 y tantos, cabello oscuro, recogido hacia atrás, con un mono de colonia que parecía recién planchado y desgastado por décadas. La doctora Cross. Sonrió. Su voz provenía de 3 edades diferentes, joven, de mediana edad y mayor, todas hablando al unísono. Te estábamos esperando. Siempre te esperábamos. Abrí la boca, la cerré, la volví a abrir. ¿Quién eres? Rachel Vance, bióloga. Bajamos en el mismo barco, aunque aún dormías. Inclinó la cabeza. ¿No te acuerdas? ¿No recuerdas haber muerto con nosotros? No estoy muerta. Todavía no. Pero tú lo estarás. Y lo estabas. Y lo estás. Lo dijo con tanta naturalidad, como si hablara del tiempo. El tiempo es diferente aquí, Nathan. ¿Puedo llamarte Nathan? Nos conoceremos durante mucho tiempo o ya lo hicimos. La gramática se vuelve confusa. Retrocedí un paso. Ella no se movió, pero de repente estaba más cerca. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde están mis hijos? En el corazón. Señaló hacia el centro de la colonia, donde la estructura más grande se alzaba hacia el cielo. Latía con una luz que se movía de forma extraña, fluyendo hacia adelante y hacia atrás simultáneamente. Están esperando, siempre están esperando. Quieren que veas lo que hemos descubierto, en lo que nos hemos convertido. ¿En qué te has convertido? La sonrisa de Rachel se ensanchó. Luego, su rostro se iluminó. En rápida sucesión, la vi como debió verse a los 20, a los 50, a los 80. Descomponiendo un cráneo. Luego joven de nuevo, el ciclo repitiéndose en un instante, libre, dijo con todas sus edades hablando al unísono.
Somos libres de la tiranía de la hora. Cada momento es accesible. Cada posibilidad es real. Tu hija Emma tiene 7, 17 y 70 años a la vez. Vive toda su existencia en un único presente eterno. ¿No es hermoso? Sentí un vuelco en el estómago. Le hiciste esto a mi hija. No hicimos nada. El eco hizo el regalo en el centro de todo. Ven a ver. Ven a comprender. Ven y únete a nosotros para siempre. Extendió la mano. La vi envejecer y envejecer. La carne cambiando de tersa a arrugada, a esquelética, a tersa de nuevo. No la tomé. Nathan, una nueva voz, masculina, venía detrás de mí. Me giré y vi a un hombre que se movía casi con normalidad, casi. Tenía rastros de la misma distorsión temporal. Su sombra caía en 3 direcciones a la vez. Su aliento se empañó en un aire cálido. No la escuches, dijo en voz baja. Está demasiado perdida. Todos lo están. Me llamo Robert Pike. Si recibiste mi mensaje, si eres listo, volverás a esa lanzadera ahora mismo. Rachel rió y el sonido resonó en el tiempo. Robert Pike me agarró del brazo y me apartó de Rachel. Su agarre era firme, real, lo único que me parecía normal desde que aterricé. Tenemos que irnos ya. No esperó a que aceptara. Simplemente empezó a caminar hacia un grupo de edificios más pequeños al borde de la plaza. Miré hacia atrás. Rachel no se había movido. Estaba allí, observándonos con una sonrisa que existió a lo largo de varias décadas de su vida. Entonces se giró y caminó hacia la estructura central, su cuerpo cambiando de edad con cada paso. ¿Qué demonios está pasando aquí?, pregunté, trotando para seguirle el ritmo a Pike. Más tarde. Primero, te llevamos a un lugar donde el efecto sea más débil. Me condujo por un estrecho pasaje entre 2 edificios. Las estructuras aquí parecían más normales. Colonias prefabricadas estándar, pero incluso estas tenían algo extraño. Ventanas que mostraban diferentes horas del día a pesar de estar orientadas en la misma dirección. Puertas que permanecían abiertas y cerradas hasta que las miré. Entramos en lo que parecía una unidad de almacenamiento modificada. Dentro, la distorsión temporal disminuyó al instante. Se me aclaró la cabeza. La presión que no me había dado cuenta que se acumulaba detrás de los ojos se alivió. Pike selló la puerta y activó algo en su dispositivo de muñeca. Un zumbido sordo llenó el espacio. Un amortiguador temporal. Improvisado por los sistemas de navegación de la lanzadera. Nos da quizás un 60% de causalidad normal aquí. Lo mejor que puedo hacer. Me apoyé en una caja intentando procesarlo todo. ¿Cuánto tiempo llevas luchando contra esto? ¿Luchando? Se rió con amargura. No estoy luchando. Simplemente me niego a rendirme. Hay una diferencia. Sacó una cantimplora y dio un largo trago antes de ofrecérmela. Agua. Agua normal a temperatura ambiente. Nunca había probado nada mejor. Empieza desde el principio, dije. ¿Qué le pasó a mi familia? La expresión de Pike se ensombreció. El equipo de investigación lo encontró 60 días después del aterrizaje. Una estructura subterránea, antigua, sin presencia humana, obviamente, nada de lo que tuviéramos registros. Su esposa dirigió la expedición. Por supuesto que sí. Clare había sido la arqueóloga jefe de la misión. Si había algo que descubrir, querría verlo con sus propios ojos. Trajeron lecturas que no tenían sentido. Fluctuaciones temporales. El espacio se plegó sobre sí mismo. Al principio, el equipo científico pensó que se trataba de algún fenómeno natural, una peculiaridad del campo magnético del planeta o algo así. Hizo una pausa. Se equivocaban. ¿Qué era? ¿Una máquina? Un dispositivo construido por algo que decidió que ser mortal no era suficiente. Pike se trasladó a una estación de trabajo improvisada con equipo recuperado. Abrió imágenes en una pantalla. Se autodenominaron, no tenemos una traducción,
pero lo que construyeron lo llamamos el eco, porque eso es lo que hace. Refleja cada momento de tu existencia a través del tiempo. Las imágenes mostraban una vasta cámara subterránea, estructuras cristalinas que dolían a la vista, incluso en fotografías. Geometría que mi cerebro se negaba a aceptar como real. Al principio, la gente solo tenía visiones, destellos de su pasado, vislumbres de futuros potenciales. El equipo de investigación pensó que era inofensivo, tal vez incluso útil. Bajó la voz. Entonces los niños empezaron a cambiar. Se me heló la sangre. Emma y David. No solo ellos, todos los niños. Eran más susceptibles. Su sentido del tiempo lineal no era tan fijo. Empezaron a existir en múltiples estados, jugando con su pasado y su futuro. Tu hijo David, Pique, apartó la mirada. Sigue ahí dentro. El niño que conociste, pero también el hombre en el que se convertirá y el bebé que era, todos ocupando la misma conciencia. Me sentí mal. ¿Dónde están ahora? En el templo. Así llaman a la estructura central. La construyeron alrededor de la entrada al eco. La mayoría de la colonia pasa el tiempo allí, experimentando todo a la vez. Dicen que es el paraíso, que han trascendido la existencia lineal. Me miró a los ojos. Los he visto, Nathan. Los he observado de verdad. Están en agonía, atrapados en cada momento de dolor y alegría simultáneamente. Pero el eco les hace pensar que es hermoso. ¿Por qué no te ha afectado? Fue pura suerte y un accidente por radiación. Se arremangó, mostrando tejido cicatricial en el antebrazo. Fuga de un reactor cuántico 3 años antes de que dejáramos la Tierra. Afectó mi percepción temporal. Me hace resistente. No soy inmune, solo que cambio con más lentitud. Me queda quizás otro mes antes de que ya no pueda aferrarme al pensamiento lineal. Un mes. Observé a este hombre que había estado luchando solo por mantener su humanidad mientras todos a su alrededor se transformaban en algo más. Tiene que haber otros, gente que se resistió. Quedamos 38. Nos quedamos en las secciones exteriores, donde el efecto es más débil, pero se extiende. El eco crece. Cada día llega más lejos. Mostró otra imagen, un mapa de la colonia con círculos que se expanden desde el centro. En 3 semanas, ningún lugar de la superficie será seguro, y una vez que llegue a la nave en órbita. No necesitó terminar esa frase. Mi familia, dije, necesito verlos. Lo sé, pero Nathan, tienes que entenderlo. No son las personas que recuerdas. Tu esposa ha vivido siglos subjetivamente. Ha vivido todas las conversaciones posibles que puedas tener. Tus hijos han crecido, envejecido, muerto y vuelto a nacer. Todo en cuestión de meses. Te reconocerán, pero no al tú de ahora. Reconocerán al tú de todos. Me da igual. Son mi familia. Pique me observó un buen rato y asintió lentamente. Supuse que dirías eso. Todos lo hacen. Vamos, te llevaré con ellos. Pero Nathan, cuando veas en que se han convertido, recuerda que entrar al templo significa exponerse. Entonces surgió una fuerte exposición. No saldrás siendo la misma persona. ¿Saldré yo de aquí? Físicamente, sí. El eco no atrapa tu cuerpo, solo tu mente, tu identidad. Abrió la puerta y la presión temporal volvió a entrar. Pero quien salga ya no serás tú. En realidad, no. Serás todas las versiones de ti mismo a la vez. Arrepentimientos pasados y esperanzas futuras, todo sucediendo en el eterno ahora. Retrocedimos a la realidad distorsionada de la colonia. Pique me guió por calles donde la gente se movía en marcos de existencia vacilantes. Donde los edificios respiraban con el peso de todo el tiempo que jamás contendrían. Donde el cielo oscilaba entre el día y la noche y algo que no era ninguno de los dos. Y más adelante, elevándose como un monumento a la arrogancia de la humanidad, el templo latía con eternidades robadas. En algún lugar dentro, mi esposa e hijos esperaban, todas versiones de ellos para siempre.
La entrada del templo era un círculo perfecto tallado en un material que parecía luz estelar congelada. A través de él, podía ver gente sentada en círculos concéntricos alrededor de un pozo central que descendía hacia la oscuridad. Nadie se movió con previsibilidad. Una mujer se levantó, caminó hacia atrás, volvió a sentarse, todo mientras conversaba consigo misma a 3 edades diferentes. Pique se detuvo en el umbral. No puedo entrar contigo. El amortiguador de mi brazo fallará si me acerco demasiado a la fuente. Tendrás 40 minutos antes de que la exposición sea permanente. Después de eso, me dio un pequeño dispositivo. Vibrará al llegar a los 35 minutos. Es tu advertencia para que salgas. Lo tomé, sintiendo el peso de la decisión sobre mí. ¿Y si no puedo convencerlos de que se vayan? Entonces tienes que elegir. ¿Ellos o tú? Me agarró del hombro. Por si sirve de algo, nadie ha conseguido sacar a nadie todavía. Una vez integrados, no quieren irse. Creen que somos nosotros los que estamos atrapados en una existencia limitada. Crucé la entrada. El efecto me impactó de inmediato. El tiempo se estiró y comprimió a mi alrededor como si respirara. Sentía que los segundos pasaban demasiado lentos, y luego se aceleraban a ráfagas. Mi propio corazón se volvió irregular, latiendo a un ritmo que no coincidía con ningún pulso normal. La cámara era enorme. Cientos de colonos llenaban el espacio, aunque muchos de ellos fluctuaban entre ubicaciones. Un hombre meditaba sentado cerca de la entrada mientras permanecía de pie al borde del pozo central. Ambas versiones eran igualmente reales. Y entonces la vi. Clare estaba sentada cerca del anillo interior, más cerca del pozo que la mayoría. Incluso desde la distancia, pude ver la distorsión temporal que la rodeaba como una aura visible. Tenía 35 años, la edad que tenía cuando dejamos la Tierra. Tenía 50, cabello canoso, el rostro surcado por años que no había vivido. Tenía 20, menos que cuando nos conocimos, sonriendo con la luminosidad de la juventud no vivida. Toda su existencia en el mismo espacio. Clare, llamé, mi voz extraña en este lugar. Resonó de un lado a otro, alcanzándola antes y después de que yo hablara. Se giró y cada versión de su rostro se iluminó al reconocerme. Nathan, estás aquí. Siempre has estado aquí. Siempre estarás aquí. Su voz llegó en capas, joven, vieja y todo lo intermedio. Acércate. Mira lo que yo veo. Caminé hacia ella, sintiendo cada paso como una espera en un jarabe hecho de minutos y horas. Cuando la alcancé, se puso de pie y la vi moverse en reversa, en avance rápido, en silencio, todo a la vez. ¿Dónde están los niños?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Jugando por todas partes en las corrientes del tiempo. Señaló el pozo y los vi. David y Emma, mis hijos, mis bebés. David tenía 8 años y reía mientras perseguía una pelota que rodaba hacia atrás. También tenía 17, era alto y serio, observando a su yo más joven con ojos cómplices. Y aún mayor, un hombre de unos 30 años con mi mandíbula reflejada en los ojos de Clare, de pie con la mano sobre el hombro del joven David. Emma estaba sentada cerca, dibujando imágenes que se completaban solas antes de poner el lápiz sobre el papel. Tenía 5, 15 y 50 años, trenzando su propio cabello a lo largo de décadas. ¿Qué les has hecho? Se me quebró la voz. Les había dado todo, cada momento de sus vidas accesible, cada alegría, cada descubrimiento, todo ocurriendo a la vez. Clare extendió la mano y me tocó la cara. Su mano era cálida y fría, suave y curtida. ¿No lo ves? Ya no estamos atados a la tiranía de la existencia secuencial. David sabe lo que es ser padre porque lo está viviendo ahora mismo. Emma comprende la pérdida porque está experimentando su propia muerte junto con su nacimiento. Es una locura. Son niños. Se supone que deben vivir un momento a la vez, ¿no qué? No trascender las limitaciones con las que nacimos. La sonrisa de Claire se desvaneció, y vi la tristeza extenderse por todas sus edades. Sabía que te resistirías. Ya he vivido esta discusión 1000 veces.
En algunas versiones, lo entiendes. En otras, corres. En la mayoría, te unes a nosotros y finalmente ves lo que yo veo. David se acercó, sus 3 versiones moviéndose en una incómoda sincronización. Cuando habló, su voz en off de niño de 8 años se superpuso con la de su yo adulto. Papá, no duele. De hecho, mola mucho. Puedo recordar el mañana. Puedo sentir lo que es ser viejo. Mamá dice que tienes miedo, pero no tienes por qué tenerlo. Me arrodillé a la altura de los ojos del más pequeño, David, intentando ignorar las otras versiones que se cernían sobre él. Amigo, esto no está bien. Se supone que debes crecer día a día, cumpleaños a cumpleaños. ¿Por qué? Habló David el adulto. ¿Por qué es mejor así? Lo he vivido a tu manera en mis recuerdos. Es tan limitado, tan estrecho aquí. Existo en plenitud. Cada posibilidad se hizo realidad. Emma se acercó y se me rompió el corazón. Su yo de 5 años sostenía un conejo de peluche que le había regalado antes de dejar la tierra. Pero su yo adolescente parecía agotada. Y la anciana en la que se convertiría tenía lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. Papá, dijo la versión infantil, hay mucho ruido en mi cabeza. Todos hablan a la vez. Yo de pequeña, yo de grande, yo de... Su voz se fue apagando. ¿Cuándo estás qué, cariño? Respondió la versión anciana. Cuando me muero, puedo sentirlo. El final y el principio y todo lo demás, todo a la vez, para siempre. Clare abrazó a Emma. Todas sus edades se abrazaron en un gesto que abarcó vidas enteras. Ella se está adaptando. Ambas lo están haciendo. Aceptar la infinitud lleva tiempo. Esto no es infinitud. Es una prisión. Me puse de pie, la ira reemplazó al miedo. Estás atrapado. Todos ustedes. Experimentar cada momento significa no estar presente en ninguno de ellos. Aún no lo entiendes. Los ojos de Claire, jóvenes y viejos, se fijaron en mí. Pero tú lo harás. Ya estás cambiando, Nathan. ¿No lo sientes? La exposición ha comenzado. En unos minutos más, empezarás a ver lo que nosotros vemos, y entonces no querrás irte nunca. El dispositivo en mi bolsillo vibró. Habían pasado 15 minutos. El tiempo pasaba más rápido de lo que pensaba. O más lento, o ambos. Ven conmigo, supliqué. Trae a los niños. Podemos volver a la nave. Aléjate de esta cosa. Ya no hay escapatoria. Rachel Vance apareció junto a nosotros, materializándose de otra persona cuando el eco se propaga. Pronto todo el planeta estará integrado, luego el sistema, luego cualquiera que venga aquí. No estamos huyendo de la evolución, Nathan. La estamos abrazando. Miré a mi familia. Mi esposa, que se había convertido en un fantasma de todas las épocas. Mi hijo, dividido a lo largo de décadas. Mi hija, llorando con la certeza de su propia muerte. Esto no era evolución. Era disolución. La lenta desaparición de todo lo que los hacía humanos. Y me quedaban 25 minutos para decidir si me uniría a ellos en ese hermoso horror o me alejaría y los perdería para siempre. Me alejé de ellos, de mi familia que ya no era mi familia. El dispositivo en mi bolsillo vibró de nuevo. Quedaban 20 minutos. Necesito pensar, dije, girándome hacia la entrada. La mano de Clare me agarró la muñeca, sin fuerza, pero el roce me provocó una descarga eléctrica. A través de su palma, sentí décadas de su vida desangrándose en la mía. Nuestra primera cita, nuestra boda, discusiones que tuvimos, discusiones que nunca tuvimos, su muerte, mi muerte, futuros que podrían no suceder y pasados que ya ocurrieron. Me solté de un tirón, jadeando. Verás, sonrió con tristeza a pesar de todas sus edades. Ya estás conectado con nosotros. El eco no se impone a nadie. Simplemente te muestra lo que siempre ha estado ahí. Todo el tiempo, a la vez, esperando a que lo notes. Me alejé a trompicones de los anillos interiores,
intentando alcanzar un espacio más despejado cerca de la entrada. Pero el templo había cambiado. O tal vez yo. La distancia seguía cambiando. 3 pasos que cubrían 30 metros. 10 pasos que me dejaron en el mismo sitio. Una mano me agarró del hombro. Giré, esperando a otro colono integrado, pero me encontré con Pique. Tenía el rostro demacrado, el sudor le cubría la frente. «Ya has pasado el umbral de seguridad», dijo con urgencia. Tenía que entrar. Tu temporizador falló. Llevas aquí 43 minutos. ¿43 minutos? Parecían 10 o quizás 1 hora. El tiempo había dejado de tener sentido. Tenemos que irnos ya. Pique me jaló hacia la entrada, pero me resistí. Mi familia se ha ido. Lo siento, pero se han ido. Lo que queda ya no son ellos. Su voz tenía el peso de alguien que ya había tenido esta conversación, tal vez con su propia gente. Si te quedas mucho más tiempo, tú tampoco serás tú. Volví a mirar a Clare, David y Emma. Me observaban con expresiones que no podía descifrar en sus múltiples rostros. Tristeza, esperanza, compasión, todo y nada. Nathan, una nueva voz. Me giré y vi a un hombre que no reconocí. De unos 50 años, curtido con mechones blancos en su cabello oscuro. Se movía con una ligera distorsión temporal, luchando por mantener un movimiento lineal. Necesitas escuchar esto antes de decidir. ¿Quién eres? Soy el Dr. Adrian Logach. Fui el ingeniero jefe. Ayudé a construir la mitad de esta colonia. Señaló el pozo que descendía hacia la oscuridad. He estado allí abajo, en la fuente. Ya vi lo que creó el eco. Pique me apretó el brazo con más fuerza. Adrián, no. No necesita saberlo. Sí, lo necesita. Todos merecen saber lo que eligen. Los ojos de Adrián se clavaron en los míos. La especie que construyó esto sigue ahí abajo, consciente, experimentando todo. Llevaban millones de años atrapados en su propio sistema. Se me encogió el estómago. ¿Qué? Se estaban muriendo. Su estrella se estaba derrumbando. Así que construyeron el eco como un bote salvavidas, una forma de preservarse eternamente. La voz de Adrián tembló. Pero la eternidad no es salvación. Es tortura. Están gritando, Nathan. 33, 58, cada instante de su existencia, incluyendo el momento en que se dieron cuenta de lo que se habían hecho, se repite infinitamente. No pueden morir. No pueden escapar. Solo pueden experimentar su propio horror para siempre. Rachel apareció junto a nosotros, parpadeando a través de las eras. Está mintiendo. Los fundadores alcanzaron la trascendencia. Están en paz. Quieres creerlo porque la alternativa significa que te has condenado. Adrián se giró hacia ella y vi una angustia genuina en su rostro. Rachel, te he mostrado las lecturas, los patrones neuronales que salen del núcleo. Esos no son patrones de iluminación. Son patrones de agonía. Interpretados a través de tu limitada perspectiva lineal, replicó. Ves sufrimiento porque aún piensas en términos de querer que las cosas terminen, pero ya nada necesita terminar. El dolor y la alegría coexisten. Ese es el punto. Ese es el horror, dijo Adrián en voz baja. Sentí que algo se movía dentro de mi cabeza. Una sensación extraña, como dedos rozando pensamientos que no eran míos. De repente, pude verme desde afuera de pie en el templo con esta conversación. Pero también me veía a mí mismo mañana recordando este momento con arrepentimiento. Y desde la semana pasada, antes de despertar, todavía durmiendo plácidamente en crioterapia. Está empezando, dijo Pique, con voz distante. La integración. Nathan, tenemos que irnos. Pero mis piernas no se movían bien. Cuando intenté avanzar, también retrocedí y me quedé quieta. 3 acciones en 3 líneas temporales, todas igualmente reales.
Claire se acercó y esta vez solo se veía su yo más antiguo. La mujer que sería a los 70 si alguna vez volviera a vivir linealmente. Deja que suceda, amor. Deja de luchar. Estarás con nosotros, con David y Emma, para siempre. Siempre experimentando su dolor, logré decir, aunque mi voz se quebró en múltiples momentos. Siempre viéndolos sufrir. Y siempre viéndolos reír, siempre reviviendo cada momento perfecto. Me tocó la cara con una mano ancestral. ¿Acaso no vale la pena? ¿No es mejor estar con ellos, sea como sea, que perderlos por completo? Emma, con sus 5 años, corrió y me abrazó la pierna. A través del contacto, sentí toda su vida, su primera palabra, su graduación, sus propios hijos, su lecho de muerte. Todo condensado en un solo abrazo que, música, duró para siempre y en absoluto. Quédate, papá, dijo con todas sus voces. Quédate, por favor. Y que Dios me ayude. Quería hacerlo. La atracción era inmensa. Música, para nunca perderlos, para vivir cada momento que tendríamos o podríamos haber tenido, para existir fuera de la cruel marcha del tiempo lineal que eventualmente nos llevaría a todos. Pero entonces sentí lo que Adrián había descrito bajo la superficie de toda esa tentación, una corriente de maldad. El eco no ofrecía la eternidad. Ofrecía un encarcelamiento disfrazado del lenguaje de la trascendencia. Miré a Pique, aún aferrado a un hilo de su humanidad a pesar de la tormenta temporal que lo azotaba. Luego a Adrián, quien vio la verdad, música, y decidió resistir a pesar de saber lo que costaba. Y tomé mi decisión. Lo siento, susurré a mi familia, a todas sus versiones. No puedo quedarme y no puedo salvarte. Pero puedo recordarte, a tu verdadero yo, como eras antes de esto. La expresión de Claire cambió, música, entre dolor, aceptación e ira en rápida sucesión. Entonces corre de vuelta a tu pequeña y estrecha vida, pero el eco se extiende. Al final, no habrá ningún lugar al que escapar. Pique me jaló hacia la entrada con la fuerza que nace de la desesperación. Salimos del templo a trompicones juntos y en el momento en que cruzamos el umbral, el tiempo volvió a algo casi normal. Me desplomé en el suelo afuera, música, con la cabeza dando vueltas y el corazón roto. Acababa de abandonar a mi familia a la condenación eterna. Y lo peor fue saber que creían que era el paraíso. Pique me arrastró hasta un edificio en el extremo este de la colonia, lejos de la influencia del templo. Dentro, los amortiguadores temporales zumbaban a toda potencia, creando una burbuja de relativa normalidad que se sentía como meterse en agua fría después de quemarse. Me senté en el suelo, contra la pared, intentando respirar con normalidad. Pero cada respiración me parecía extraña, demasiado rápida, demasiado lenta, desincronizada con el ritmo cardíaco. Las imágenes no dejaban de cruzar mi mente. Recuerdos que aún no habían sucedido. El funeral de Claire, al que asistieron personas que no conocía. David enseñando a su propio hijo a montar en bicicleta. La boda de Emma con una mujer cuyo rostro no pude ver bien. Es la contaminación. Adrián Lokach estaba de pie junto a mí, pasándome un escáner por las sienes. Estuviste expuesta demasiado tiempo. El eco se ha fijado en tu conciencia. Experimentarás una hemorragia temporal de por vida. ¿Qué tan grave?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer la respuesta. Ya verás. Minutos de adelanto, a veces horas si estás estresado. Nada como la integración completa, pero suficiente para hacer imposible la vida normal. Guardó el escáner. Lo siento si te hubiéramos sacado antes. No es tu culpa. Me obligué a levantarme, con las piernas temblorosas. Claire dijo que el eco se está extendiendo. ¿Cuánto falta para que llegue a la nave? Pique y Adrián intercambiaron una mirada que me dijo todo lo que necesitaba saber. 12 días, dijo Pique finalmente. Quizás menos. La velocidad de expansión no es constante, y una vez que alcance la órbita, cualquier nave que se acerque a menos de 100.000 kilómetros se verá afectada. La tripulación se integrará. Volarán con la nave de vuelta a la Tierra o a otra colonia, y la dispersarán aún más.
Tenemos que destruirla. Las palabras salieron antes de que las hubiera pensado bien, pero una vez pronunciadas, me parecieron correctas. Sea lo que sea que esté en el núcleo, lo acabamos. Lo hemos intentado. Adrián mostró pantallas holográficas que mostraban lecturas técnicas complejas. Pasé 3 meses diseñando un plan de demolición. Cargas de antimateria colocadas en puntos estructurales clave de la instalación subterránea. En teoría, colapsaría toda la red y neutralizaría el eco. Entonces, ¿por qué no lo han hecho? Porque mataría a todos los que están integrados. Su voz se apagó. El eco no solo afecta su percepción. Ha reescrito su arquitectura neuronal. Su consciencia existe en una superposición cuántica a través de múltiples estados temporales. Destruir la fuente no los liberaría. Los borraría. Cada versión de ellos, cada momento que viven. Pensé en Emma abrazándome la pierna. En David intentando explicarme el infinito con el vocabulario de un niño de 8 años y la comprensión de un adulto. En Clare observándome con ojos que habían visto cada versión de nuestra vida juntos. Así que estamos atrapados. No podemos destruirlos sin cometer un asesinato en masa. Y no podemos dejarlo en paz sin condenar a todos los que vengan aquí. Quizás haya otra opción. Se oyó una voz de mujer desde la puerta. Tenía unos 30 años, rasgos afilados y el cansancio grabado en cada línea de su rostro. Me llamo Kira Watts, física cuántica, y creo que he encontrado la manera de apagar el eco sin desactivar el integrado. La expresión de Pike se endureció. Kira, ya hablamos de esto. Los requisitos computacionales por sí solos son imposibles con nuestra tecnología actual. Lo sé. Entró en la habitación y noté que se movía con la misma ligera distorsión temporal que yo tenía ahora. Ella también había estado expuesta. Pero el eco en sí es una computadora cuántica que opera con principios que apenas comprendemos. Si pudiéramos acceder a su interfaz de control, podríamos revertir el proceso de integración, separar la consciencia del flujo temporal sin destruir ninguno de los dos. Eso es una locura. Adrián dijo, necesitaríamos a alguien que navegara por una interfaz de 4 dimensiones manteniendo suficiente pensamiento lineal para ejecutar comandos. Ninguna persona integrada tiene ya ese tipo de enfoque, y ninguna persona lineal podría sobrevivir lo suficiente en las profundidades de las instalaciones para llegar a los controles, por eso necesitamos a alguien intermedio. Kira me miró directamente. Alguien contaminado, pero no integrado. Alguien que puede ver a través del tiempo, pero que aún piensa secuencialmente. Alguien como tú, Nathan. La sala quedó en silencio. ¿Quieres que baje a la fuente? Tenía la boca seca. ¿Dónde han estado atrapados esos extraterrestres durante millones de años? Sí. Y navegar por tecnología que no entendemos en un entorno que intentará activamente integrarme para activar una secuencia de apagado que ni siquiera estamos seguros de que exista. Sí, dijo y yo me eché a reír. No pude evitarlo, qué absurdo. Me desperté de la criogenización esperando abrazar a mis hijos y empezar una nueva vida. En cambio, estaba hablando de misiones suicidas para desactivar antiguos dispositivos de tortura alienígenas. Hay otro problema. Pike intervino. Incluso si Nathan pudiera alcanzar los controles y de alguna manera averiguar cómo operarlos, el sistema integrado no nos dejará hacer esto. Creen que el eco los está salvando. Lucharán para protegerlo. Algunos lo harán. Kira mostró imágenes en las pantallas. Vi colonos moviéndose por las calles, todos cambiando de fase a través de múltiples estados temporales. Pero no todos. Hay gente atrapada en la integración que odia lo que les ha pasado. He detectado patrones neuronales consistentes con angustia, confusión, intentos desesperados de volver a la consciencia lineal. Simplemente, quienes la han aceptado los ahogan. Se centró en una figura, un hombre joven, de unos 25 años, sentado solo y oscilando entre edades con mayor violencia que los demás. Su lenguaje corporal denotaba incomodidad incluso en estados temporales. Ese es Marcus Webb, ingeniero, integrado desde hace 90 días. Está luchando con más ahínco que nadie que haya visto.
Si pudiéramos contactarlo, conseguir que nos ayudara. Sigue integrado. Adrián señaló que experimentaría que le pidiéramos ayuda antes de que realmente lo hiciéramos. Conocería nuestro plan antes de que lo hiciéramos. No si bloqueamos la aproximación y usamos los amortiguadores para crear un punto ciego de causalidad. Kira ya estaba mostrando los esquemas. Solo funcionaría unos 30 segundos, pero suficiente para hacer contacto. Observé a Marcus en la pantalla, atrapado en su propio infierno de momentos infinitos, y tomé una decisión de la que sabía que me arrepentiría. Bien, lo haré. Bajaré e intentaré apagar esto. Los examiné uno por uno. Pero necesito saber si funciona. Si separamos a todos del flujo temporal, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa a Claire y a mis hijos? Volverán a ser ellos mismos, dijo Kira en voz baja. Lineal, mortal, humano. Pero Nathan, no recordarán la mayor parte de lo que experimentaron mientras estaban integrados. Los siglos que vivieron subjetivamente se desvanecerán en sueños vagos. Tu esposa no recordará haber visto crecer a tus hijos. Tus hijos no recordarán haber visto su propio futuro. ¿Me recordarán cómo era antes? Dudo. Algunas cosas permanecerán. Recuerdos profundos, conexiones emocionales profundas, pero la persona que eras para ellos durante la integración. Esa versión de ti existió a lo largo de múltiples líneas temporales. Cuando colapsemos esas líneas temporales, la perderé de todos modos. La comprensión me invadió como un peso. O los dejo atrapados en el eco para siempre o los libero y ya no me reconocerán realmente. Lo siento, dijo, y supe que lo decía en serio. Pique me puso una mano en el hombro. Por si sirve de algo, creo que estás tomando la decisión correcta. Darles la oportunidad de volver a ser humanos, aunque no lo recuerden todo. Es mejor que dejarlos en un limbo eterno. ¿Lo era? Sinceramente, ya no lo sabía. ¿Cuándo empezamos?, pregunté. Mañana, dijo Adrián. Necesitamos tiempo para preparar el equipo y trazar una ruta a las instalaciones centrales. El descenso es complicado. El espacio se pliega sobre sí mismo a medida que avanzamos. Tendremos que calcular vectores precisos para evitar quedar atrapados en bucles temporales. Una cosa más, añadió Kira. Una vez que estés ahí abajo, una vez que inicies el apagado, tendrás unos 3 minutos antes de que la reacción te alcance. El eco no desaparecerá silenciosamente. Intentará preservarse integrando cualquier cosa cercana. Tendrás que escapar antes del colapso final o serás absorbido por completo. 3 minutos para salvar a 300 personas y potencialmente a toda la humanidad de la condenación temporal. Intenté sonreír, pero no pude. Sin presión. Esa noche, no pude dormir. No dejaba de ver destellos del mañana, del descenso, de cosas que podrían suceder o no. En un momento, me vi muriendo en las instalaciones, con el cuerpo destrozado por múltiples estados temporales. En otro, me vi saliendo victorioso, solo, pero vivo. Ambos futuros se sentían igualmente reales. Y en algún lugar del templo, mi familia experimentó simultáneamente todas las versiones posibles de esta noche, sabiendo lo que planeaba hacer incluso antes de decidirlo. Me preguntaba si ya me odiaban por ello. El amanecer amaneció sobre la colonia en 3 usos horarios diferentes simultáneamente. Vi el sol salir, ponerse y flotar al mediodía, todo a la vez, desde la ventana de la sala de equipos donde nos habíamos reunido. Adrián me entregó un traje forrado con amortiguadores temporales. Esto te dará unos 20 minutos en las profundidades. Después, el blindaje se degrada y estás solo. Me lo puse, sintiendo el peso de la tecnología presionando contra mi piel, música. Ike revisó los sellos mientras Kira cargaba las coordenadas en un dispositivo portátil que me puso en la muñeca. El camino te llevará por secciones de la estructura subterránea donde la causalidad es extremadamente inestable, explicó, trazando la ruta en un mapa holográfico. Verás cosas que aún no han sucedido y cosas que nunca sucederán. No confíes en tus ojos. Confía en las coordenadas. ¿Y qué hay de Marcus Webb?
Dijiste que lo necesitábamos. Ya lo hemos solucionado. Pike señaló la esquina donde estaba sentado un joven, sujeto pero sin forcejear. Marcus parecía casi normal comparado con el otro integrado. Su distorsión temporal estaba presente, pero luchaba contra sí misma, como dos señales que interfieren entre sí. No quiere ser lo que es, dijo Kira en voz baja. Anoche nos pusimos en contacto usando el punto ciego de causalidad. Me costó convencerlo, pero aceptó guiarte por las instalaciones. Ha estado allí abajo más que nadie que aún esté parcialmente consciente. Me acerqué a Marcus. De cerca, pude ver la tensión en su rostro. Sus ojos se fijaron en mí, se desenfocaron, se volvieron a enfocar, música, en un punto a 1 metro a mi izquierda, donde estaría parado en 30 segundos. Eres Nathan Cross, dijo, con la voz entrecortada por ligeros ecos. Vas a intentar liberarnos. Gracias. Llevo 63 días gritando en mi cabeza, música, y nadie puede oírme por encima de todas las demás versiones de mí mismo diciéndome lo hermoso que es esto. ¿Puedes navegar? ¿Puedes mantener la concentración lo suficiente para llegar a mi esencia? Creo que sí. La estructura ahí abajo responde más a la intención que al movimiento físico. Puedo guiarte si confías en mí. Hizo una pausa y, por un momento, su vista se aclaró por completo. Por favor, solo quiero volver a pensar en un pensamiento a la vez. Quiero recordar lo que se siente al no saber qué sucederá después. Lo liberamos de las ataduras. Se puso de pie, tembloroso, y Pike le entregó un amortiguador más pequeño. Esto no te durará mucho, advirtió Pike. Tu integración es demasiado avanzada. Quizás 5 minutos de claridad, y luego volverás a resbalar. 5 minutos es más de lo que he tenido en meses. Marcus sonrió, y fue lo más triste que había visto desde que llegué a este planeta. La entrada a las instalaciones subterráneas estaba oculta bajo el templo. Tuvimos que calcular con cuidado nuestra aproximación, esperando el momento en que la mayoría de los integrados estuvieran sumidos en su meditación temporal. Adrián creó una distracción, una falsa alerta sobre fluctuaciones temporales en el norte de la colonia que atrajo su atención fragmentada. Nos deslizamos por el anillo exterior del templo y encontramos la entrada del pozo. Descendía una oscuridad que parecía moverse para respirar. Marcus fue el primero, su cuerpo titilaba con menos violencia a medida que nos adentrábamos. Yo lo seguí, y cada paso nos alejaba más de la realidad. Las paredes del pozo no eran sólidas. Se desvanecían entre estados de construcción, decadencia y algo que tampoco lo era. A través del material semitransparente, vi espacios que no deberían existir. Habitaciones más grandes que las propias instalaciones. Pasillos que se repetían en bucle a través del tiempo en lugar del espacio. No mires demasiado las paredes, aconsejó Marcus, con la voz estabilizada mientras descendíamos. Las instalaciones existen en 4 dimensiones espaciales. Tu cerebro intentará procesarlo y fallará. He visto a gente entrar en estado catatónico solo por mirar fijamente. Llegamos al fondo después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron minutos. La cámara que se abrió ante nosotros era indescriptible. Estructuras cristalinas crecían desde el suelo y el techo, uniéndose en el centro en ángulos imposibles. La luz los atravesaba hacia atrás, proyectando sombras ante sus fuentes, y el sonido, un zumbido de baja frecuencia que sentía en los huesos más que oír. Bajo él, si me concentraba, podía distinguir algo más. Voces, millones de ellas. La especie alienígena que había construido este lugar, aún atrapada, aún consciente, aún experimentando su extinción una y otra vez. La interfaz de control es más profunda, dijo Marcus, guiándome por pasajes que serpenteaban a través de dimensiones que no podía identificar. Pero Nathan, necesitas saber algo. El eco es consciente. No es exactamente inteligente, pero sí consciente. Sabe que estamos aquí. Sabe lo que intentas hacer. Como si respondiera a sus palabras, la instalación se movió. Un muro apareció donde no había ninguno. El camino detrás de nosotros se selló con un crecimiento cristalino. Intenta atraparnos, dije, sintiendo que el pánico me invadía.
No, intenta integrarnos. Mira. Marcus señaló los cristales que se formaban a nuestro alrededor. Dentro de ellos, vi figuras. Personas congeladas en una suspensión temporal, experimentando simultáneamente todos los momentos de su captura. Algunos eran miembros de la colonia humana que se habían aventurado demasiado. Otros eran extraterrestres, los constructores originales, con formas extrañas y fluidas. Uno de ellos aún se movía. Una mujer que reconocí de la colonia. La doctora Ellen Price, la jefa médica. Desapareció hace 3 semanas, según los registros de Pique. Ahora la veía atrapada dentro de una columna de cristal, envejeciendo y desmintiendo, con la boca abierta en un grito que resonó a través de las décadas. No podemos salvarla, dijo Marcus, interpretando mi expresión. Está demasiado profunda. Su línea temporal ha sido absorbida por completo. Pero podemos evitar que otros se unan a ella. Seguimos adelante, Marcus navegando con el instinto de quien ha recorrido estos pasillos en múltiples ocasiones. El amortiguador de su cinturón empezó a chispear y a fallar. Sus movimientos se volvieron erráticos. Su cuerpo empezó a desestabilizarse de nuevo. ¿Cuánto falta?, pregunté. ¿Cerca? Muy cerca. Siento que me atrae. El núcleo anhela. Anhela. Se detuvo a media frase, con el cuerpo rígido. Cuando volvió a hablar, todos los ecos habían regresado a su voz. ¿Quiere que te unas a ellos, Nathan? Es solitario. Tan solitario. Una eternidad de consciencia sin nadie nuevo con quien compartirla. Por eso nos llama. Por eso se propaga. Marcus, quédate conmigo. Lo intento. Pero hay tantos como yo ahora. El yo de ayer que te advierte que corras. El May de mañana que te agradece por liberarnos. El miedo de 100 años que nunca escapó y sigue vagando por estos pasillos. Me agarró del brazo con dedos que parecían sólidos e insustanciales a la vez. La interfaz de control está por ahí, en la cámara con la luz más brillante. Lo sabrás cuando la veas. Pero Nathan, no puedo ir más lejos. Si lo hago, me integraré completamente e intentaré detenerte. Entonces quédate aquí. Espérame. No estaré aquí cuando regreses. No soy yo con quien hablas ahora, sino algo en mi tiempo. Te lo agradeceré. Sonrió con una docena de siglos en su rostro. Buena suerte. Lo dejé allí y caminé solo hacia la luz. La cámara más allá era el corazón de todo, la fuente del eco. Y se estaba muriendo. La cámara central latía con luz moribunda. Las estructuras cristalinas estaban agrietadas, filtrando energía que parecía tiempo líquido. Y en el centro, suspendida en una red de geometría fracturada, colgaba la interfaz de control. No era una máquina en ningún sentido que yo comprendiera. Era más bien un pensamiento vivo solidificado, una conciencia calcificada. Al acercarme, respondió. Las imágenes inundaron mi mente. La especie alienígena en sus últimos días, su estrella colapsando, la desesperada decisión que tomaron y el momento, siglos después de su integración, en que se dieron cuenta de su error. Habían construido una prisión disfrazada de salvación, y ahora quería ser destruida. Extendí la mano para tocar la interfaz, y todas las versiones de mi vida se desarrollaron simultáneamente. Mi infancia, mi muerte, Claire y yo envejeciendo juntos en una línea temporal que ya no existía. David y Emma como adultos que nunca conocería. Todo real. Todo igualmente cierto. La secuencia de apagado no estaba oculta. Estaba ahí, esperando. Una simple orden que colapsaría los campos temporales y liberaría toda conciencia atrapada en ellos. Tuve que aceptar el precio. Lo activé, música. La instalación gritó, no con sonido, sino con el tiempo mismo fragmentándose. Las estructuras cristalinas se hicieron añicos, liberando siglos, música, de momentos almacenados de golpe. Sentí la reacción violenta como una ola física que me arrojó hacia atrás, al pasillo de arriba. En el templo, supe lo que estaba sucediendo.
los colonos integrados estarían experimentando el colapso. Su consciencia se condensaría en líneas temporales singulares. La eternidad que habían vivido se desvanecería, dejando solo recuerdos fragmentados y el fantasma de lo que habían sido. Corrí. Las instalaciones se desmoronaban. El espacio y el tiempo se desmoronaban mientras el eco se apagaba. Vi a Marcus, música, en el pasillo. Todos sus estados temporales se fundían en uno solo. Me miró con ojos claros y presentes por un instante, música, y articuló, gracias, antes de que las paredes se derrumbaran y él desapareciera. Subir de vuelta por el pozo fue como nadar en melaza hecha de minutos. Detrás de mí, música, las conciencias alienígenas finalmente murieron misericordiosamente. Sus gritos eternos interrumpieron mi respiración, reemplazados por un silencio tan profundo que parecía una presencia física. Entré en el templo justo cuando la transformación se completaba. 300 colonos yacían en el suelo, jadeando, llorando, agarrándose la cabeza. Volvían a ser singulares, humanos, mortales. Encontré a Clare primero. Estaba acurrucada de lado, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando me miró, solo vi confusión en sus ojos. ¿Quién? Lo siento. ¿Te conozco? Su voz era baja, asustada. Recuerdo que estábamos en un barco y luego algo ocurrió bajo tierra y todo se volvió tan ruidoso que ahora no puedo recordarlo. Se me rompió el corazón. No pasa nada. Ya estás a salvo. David y Emma estaban cerca, abrazados. David miró a su alrededor con la expresión vacía de quien despierta de un sueño que no recuerda bien. Emma lloraba, aunque no parecía saber por qué. Pique apareció a mi lado, ayudando a la gente a ponerse de pie. Funcionó. Todos están volviendo a la consciencia lineal. La mayoría, al menos. La mayoría. Señaló hacia el otro lado de la cámara, donde un puñado de colonos permanecía atrapado en una distorsión temporal. Rachel Vance entre ellos. Algunos estaban demasiado profundos. La integración era demasiado completa. Ahora están atrapados entre estados. No están completamente integrados, no están completamente lineales. Observé a Rachel fluctuar entre eras. Su expresión oscilaba entre el éxtasis y la agonía. Había deseado tanto la eternidad que no había estado dispuesta a dejarla ir, ni siquiera cuando el eco la liberó. Durante las siguientes horas, trasladamos a los colonos liberados a los edificios exteriores. Adrián y Kira trabajaron para evaluar los daños, tanto físicos como psicológicos. La mayoría de la gente recordaba fragmentos, imágenes inconexas de múltiples vidas vividas, el peso emocional de experiencias que no lograban recordar con exactitud. Clare estaba sentada en la enfermería mientras Pique la examinaba. Yo estaba en la puerta, observando cómo la mujer que había sido mi esposa durante una década no me reconocía como nada más que una desconocida vagamente familiar. La reestructuración neuronal fue extensa, explicó Pique en voz baja. Su recuerdo de ti existe, pero está enterrado bajo siglos de experiencia subjetiva que su mente lineal no puede procesar. Podría regresar o no y los niños, la misma situación. Necesitarán tiempo, terapia, tal vez años, antes de poder asimilar por completo lo que les sucedió. Asentí, sintiéndome aturdido. Los había salvado, los había liberado de su prisión eterna. Y al hacerlo, los había perdido tan completamente como si los hubiera dejado atrapados. Esa noche, me quedé afuera mirando las estrellas. La Odisea seguía en órbita, su tripulación a salvo de la integración ahora que la Eco estaba muerta. En unos días llegarían los barcos de suministros. Habría investigaciones, comités, decisiones sobre si la colonia podía continuar. Emma me encontró allí. Estaba envuelta en una manta, con aspecto pequeño y perdido. Tengo sueños, dijo en voz baja, con un hombre que me enseñó a dibujar, que me cargó en hombros, que me llamó cariño. ¿Fuiste tú? Sentí lágrimas en la cara. Sí, pequeño. Era yo. No recuerdo tu nombre, pero recuerdo sentirme seguro. Se acercó, indecisa. ¿Te quedarás mientras intento recordar?
Todo el tiempo que necesites. Se apoyó en mi costado y miramos las estrellas juntos. No sabía que yo era su padre. No recordaba la vida que habíamos tenido antes del eco. Pero quizás eso no importaba. Quizás podríamos construir algo nuevo con los fragmentos de lo que había sido. El eco estaba muerto. Mi familia estaba viva. Y en algún lugar entre las ruinas de las instalaciones de abajo, la conciencia alienígena que había construido este lugar finalmente dejó de existir pacíficamente. No fue el final que esperaba, pero fue el final que nos habíamos ganado. Y mientras la respiración de Emma se calmaba contra mi hombro y veía a Clare por la ventana sonreír ante algo que Adrián había dicho, me di cuenta de que quizá la esperanza no requería memoria. Quizá solo requería la voluntad de empezar de nuevo. Un momento a la vez. Pasaron 5 años. La colonia se reconstruyó desde cero. Nuevas estructuras, nuevos sistemas, nuevas personas que llegaron sin saber qué había sucedido aquí. El templo fue demolido. El pozo que conducía a las instalaciones subterráneas se selló con 30 metros de hormigón armado y una baliza de advertencia que transmitiría durante los próximos 1000 años. El evento de integración, como se le denominó en los informes oficiales, fue clasificado. Solo quienes lo vivieron conocían toda la verdad. Los demás recibían versiones suavizadas sobre un fenómeno geológico y sus efectos psicológicos temporales. Clare nunca me recordó del todo como su esposo, pero recordaba lo suficiente. A veces aparecían fragmentos, una broma compartida que la hacía reír antes de entender por qué. Un gesto que yo hacía y que le resultaba familiar de maneras que no podía explicar. No nos volvimos a casar. Esa vida se acabó. Pero nos hicimos amigos. Amigos de verdad. Y quizás eso bastaba. David se convirtió en un joven que a veces se despertaba gritando sobre futuros que había visto pero que no podía recordar. Se convirtió en consejero, ayudando a otros sobrevivientes a procesar sus recuerdos fragmentados. Me llamaba Nathan, no papá, pero a veces me miraba con una expresión que sugería que algo más profundo se escondía bajo la superficie. Emma fue la que mejor sanó. Los niños son resilientes como los adultos jamás. Dibujó imágenes de sus experiencias temporales, convirtiendo pesadillas en arte. El mes pasado, me mostró una pintura de un hombre cargando a una niña pequeña sobre sus hombros bajo estrellas que existían en 4 dimensiones. Todavía no lo recuerdo todo, me dijo. Pero recuerdo sentirme amada. ¿Es suficiente, no? Le dije que sí. Pique murió hace 3 años. La contaminación temporal finalmente lo alcanzó. Pasó sus últimos días viendo cada momento de su vida simultáneamente, igual que la integración. Pero lo afrontó sin miedo y dijo que se había ganado el derecho a vivir su historia completa antes del final. Los demás, que habían sido demasiado profundos como Rachel, fueron llevados a un centro médico en la Tierra. Existen en un estado permanente entre la conciencia lineal y la integrada. Ni completamente humanos ni completamente eternos. Los visito a veces. Rachel me sonríe a través de múltiples edades y música, me dice que me perdona. Ya me ha perdonado, siempre me perdonará. En cuanto a mí, todavía veo los minutos por delante. Todavía experimento una hemorragia temporal cuando estoy estresada. Música, la contaminación es permanente. Pero he aprendido a vivir con ella. He aprendido que saber lo que viene después no hace que el presente sea menos digno de vivir. Esta noche, estoy afuera de mi pequeña casa en el límite de la colonia y observo a Emma y David cenando por la ventana. Clare también está allí, riéndose de algo que dijo David. Me invitaron a unirme a ellos. Siempre lo hacen, la música. Y mañana lo haré. Ya lo he visto. Una buena comida, una conversación tranquila, la lenta reconstrucción de algo que se asemeja a una familia, aunque ya no sea la familia que éramos. El eco se ha apagado. Los extraterrestres que lo construyeron finalmente descansan. Y nosotros, los supervivientes, vivimos un instante a la vez, tal como siempre debimos hacerlo. Ese es el verdadero regalo. No la eternidad, ni la trascendencia. Solo esto, el simple, doloroso y hermoso acto de existir en el ahora,
sabiendo que pasará y eligiendo amarlo de todos modos. Echo un último vistazo a las estrellas, luego me doy la vuelta y entro para cenar con mi familia. Porque aunque ellos no recuerden todo lo que fuimos, yo sí. Y con eso basta.